El término displasia significa alteración en el crecimiento y el desarrollo de un tejido. En el caso de la displasia epitelial, cuando nosotros definimos displasia epitelial, hablamos de el conjunto de alteraciones citológicas y de la histoarquitectura que se presentan en un epitelio. El concepto de displasia epitelial que vamos a ver ahora nos está indicando que hay una transición gradual, por eso vamos a definir la displasia en sus distintos grados, como los define la Organización Mundial de la Salud, desde una displasia leve, moderada, severa, hasta después la transformación a un carcinoma in situ, porque la displasia epitelial es un proceso de transición gradual durante el cual un epitelio se va transformando en una neoplasia maligna. En este esquema podemos ver la transición que sufre un epitelio desde que hablamos de un epitelio normal hasta que se termina de formar el carcinoma in situ. Si ustedes se fijan, estamos hablando de un epitelio que inicialmente era normal, donde habrá actuado un iniciador y un promotor. Fíjense que en esta zona el epitelio está sufriendo un cuadro de hiperplasia, pero todavía no hay mutaciones, o puede ya haber mutaciones, pero todavía no hay alteraciones citológicas o alteraciones que se puedan ver con microscopía óptica, mientras que una vez que la progresión llega al estadio de displasia leve, moderada y severa, ya hay mutaciones, ya estamos hablando de que el epitelio está iniciado, ya hay una fase de promoción y ya hay alteraciones tanto en la citología como en la histoarquitectura que vamos a ver en las próximas diapositivas. Los estadios de displasia son estos tres y el paso que sigue si la displasia progresa es que se asiente o se produzca o se asienta en el epitelio un carcinoma in situ. Ese carcinoma in situ entonces es una neoplasia epitelial de epitelio de revestimiento, una neoplasia maligna de epitelio de revestimiento que está confinada a la totalidad del epitelio y respeta todavía la membrana basal. Pero si el carcinoma in situ no se extirpa, va a progresar a un carcinoma de células escamosas infiltrante, que lo van a ver en la próxima clase. Y entonces, en este caso, ya estaríamos hablando de que aparecen mutaciones que ya están asociadas con la fase de progresión. Entonces, dijimos que en una displasia epitelial va a haber alteraciones en la histoarquitectura y alteraciones en la citología celular individual. ¿Cuáles son estas alteraciones en la histoarquitectura? La principal alteración es la estratificación epitelial irregular, es decir, hay una pérdida de la estratificación, una pérdida de los estratos del epitelio. Ya no se pueden distinguir el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Se pierde esa estratificación normal. Por otra parte, a nivel de las células basales se pierde la polaridad. Respecto de las crestas epiteliales se hacen más redondeadas y adquieren una forma de gota. Hay un aumento en la cantidad, en el número de figuras mitóticas, y no solamente esto, sino que hay mitosis suprabasales. Ustedes recuerden que las mitosis normalmente se encuentran en el estrato basal del epitelio. En el caso de una displasia, las mitosis se pueden encontrar en cualquier estrato epitelial. Por otra parte, hay alteraciones en la queratinización, es decir, hay queratinización prematura de células epiteliales aisladas, esto se denomina disqueratosis, o pueden distintos grupos de células formar perlas córneas en distintos estratos del epitelio. Y con respecto a las alteraciones individuales citológicas, puede presentarse anisonucleosis, esto es variación anormal del tamaño del núcleo, pleomorfismo nuclear, es decir, variación en la forma del núcleo, o bien anisocitosis, variación anormal en el tamaño de la célula, o bien la célula puede tener una forma anormal y eso se denomina pleomorfismo celular. Por otra parte, además de las alteraciones a nivel nuclear y a nivel de la forma de la célula, puede haber un aumento de la relación núcleo-citoplasma en favor del núcleo. El núcleo está aumentado de tamaño, por eso se pierde la relación entre el núcleo y el citoplasma que normalmente se presenta en las células epiteliales. Pueden existir figuras mitóticas atípicas
Y finalmente pueden aumentar el número de los nucleolos y las células pueden presentar hipercromasia, porque recuerden que están aumentando la proliferación, entonces hay mayor síntesis de ADN, por eso el hipercromatismo. Se considera que cuando las alteraciones en la citología y en la histoarquitectura están localizadas solamente en el tercio basal del epitelio, la displasia es leve. Por lo general, las atipías citológicas son leves y prácticamente hay pleomorfismos celulares y pleomorfismos nucleares. Hay mitosis, pero por lo general están localizadas a nivel basal, es decir, en una localización donde son esperables y son por lo general normales. Y los cambios en la histoarquitectura, en las displasias leves, por lo general son mínimos. Pero lo más importante es que se considera una displasia leve cuando los cambios en la histoarquitectura y en la citología están localizados solamente en el tercio más basal del epitelio. Cuando las alteraciones en la citología y en la histoarquitectura ocupan el tercio basal, el tercio más inferior y también el tercio medio del epitelio, se considera que la displasia es moderada. En una displasia moderada, los cambios citológicos además son más severos que en una displasia leve. Puede haber núcleos hipercromáticos, hay células con pleomorfismo tanto a nivel celular como a nivel nuclear. Empieza a haber más cantidad de mitosis y hay mitosis atípicas y se empiezan a presentar cambios en la histoarquitectura y el principal cambio en la histoarquitectura se presenta a nivel de los estratos más inferiores del epitelio, donde empieza a perderse la polaridad de las células basales. Cuando las alteraciones en la histoarquitectura y las alteraciones citológicas ocupan casi los 3/3 del epitelio, y digo casi los 3/3 del epitelio porque no ocupan la totalidad del epitelio, porque eso es otra lesión. Entonces, cuando los cambios ocupan casi la totalidad del epitelio, casi los 3/3 del epitelio, hablamos de una displasia severa. En el caso de la displasia severa, existen alteraciones citológicas y en la histoarquitectura que ya son muy severas. Hay marcados pleomorfismo celular, núcleos anormales, se ven múltiples nucleolos en el citoplasma, en el núcleo de la célula. Puede haber mitosis atípicas y además de atípicas, las mitosis ya no están localizadas en el estrato basal del epitelio, sino que son suprabasales. Por otra parte, los cambios en la histoarquitectura son muy severos y se pierde totalmente la estratificación normal de los epitelios, que es el cambio en la histoarquitectura más marcado que se presenta en la displasia severa. Puede también haber queratinización anormal e incluso formarse perlas córneas. Cuando los cambios citológicos y de la histoarquitectura ocupan la totalidad del espesor del epitelio, hablamos de un carcinoma in situ, es decir, ya no hablamos de displasia, hablamos de una neoplasia maligna de epitelio de revestimiento que ocupa la totalidad del espesor del epitelio y que respeta todavía la membrana basal. Está confinada, las atipías y las alteraciones de la histoarquitectura están confinadas a todo el espesor del epitelio. Y por supuesto se van a encontrar todos los cambios celulares y de la histoarquitectura que venimos enumerando, ocupando la totalidad del epitelio. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver dos microfotografías de carcinomas in situ. Ustedes recuerden que el carcinoma de células escamosas es una neoplasia maligna de epitelio de revestimiento. El carcinoma in situ es una variante de carcinoma de células escamosas. Es un carcinoma de células escamosas confinado a la totalidad del epitelio que ocupa la totalidad del espesor del epitelio, pero todavía respeta la membrana basal, es decir, todavía no da metástasis. Otra variante del carcinoma de células escamosas, que es
el carcinoma de células escamosas infiltrante la van a ver en la siguiente clase, en la clase de neoplasias malignas. Y más adelante, cuando veamos anatomía patológica bucal, vamos a ver otra variante de carcinoma de células escamosas, que es el carcinoma verrugoso. Entonces, en este momento solo vamos a hablar de carcinoma in situ, porque estuvimos hablando de la progresión que sufre un epitelio, de la transformación maligna que sufre un epitelio, pasando por distintos estadios de displasia hasta que se transforma en un carcinoma in situ. Si ustedes comparan estas dos imágenes, toda esta estructura, toda esta zona que estoy marcando es un carcinoma in situ y todo lo que estoy marcando en esta microfotografía también es un carcinoma in situ. Por supuesto, en la totalidad de estas dos neoplasias van a encontrar distintas atipías citológicas y distintas alteraciones en la histoarquitectura, como ya fuimos enumerando hasta ahora. Pero tengan en cuenta que el carcinoma de células escamosas puede presentarse en piel y mucosas. Nosotros en anatomía patológica bucal nos vamos a detener específicamente en todas las características que se presentan en un carcinoma de células escamosas en la mucosa bucal, porque es la neoplasia maligna más frecuente de la cavidad bucal. En este momento quiero mostrarles que si comparo estas dos microfotografías, este carcinoma está presentando mucha cantidad de atipías, pero de alguna manera la histoarquitectura del epitelio lo muestra más atrófico y no tiene presencia de queratina. Entonces, probablemente clínicamente este carcinoma in situ corresponda a una lesión roja, seguramente de ninguna manera va a corresponder a una lesión blanca. En cambio, este carcinoma de células escamosas con toda esta queratinización en superficie probablemente corresponda a una lesión blanca. Entonces, el carcinoma de la izquierda probablemente corresponde a una eritroplasia y el carcinoma de la derecha probablemente corresponde a una leucoplasia. Nosotros a estos términos los vemos bien en anatomía patológica bucal cuando hablamos de lesiones potencialmente malignas de la cavidad bucal, es decir, lesiones que pueden sufrir una transformación maligna, es decir, en un epitelio, es decir, a un carcinoma. Por ahora les explicamos lo que acabamos de ver.